¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches para todos. Estamos contentos de poder estar en el culto de oración e iniciar en el día de hoy un nuevo estudio en relación con el libro El deseo de toda la gente. Es uno de los libros más maravillosos que tenemos como iglesia, fruto del Espíritu de Profecía, por lo tanto, un libro muy especial. Vamos entonces a comenzar con el repaso, con el estudio del primer capítulo, en este caso del libro El deseo de toda la gente que tenemos para compartir en el día de hoy. Vamos a ver en este primer capítulo del libro las dimensiones del amor de Dios y de la encarnación que Cristo ha tenido y que se dejan muy en claro y muy bien explicadas por Ellen G. White en el capítulo 1 del libro. Oramos y comenzamos. Querido Padre, gracias Señor porque podemos tener la posibilidad de estudiar los capítulos más especiales e importantes de este libro, El deseo de todas las gentes, que ha alcanzado millones de personas y ha mostrado a Cristo, a Dios, al verdadero carácter de esa divinidad maravillosa que ha venido para alcanzarnos como pecadores. Te pido que nos acompañes y bendigas en el repaso que tenemos ahora. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Muy bien, allí tenemos la imagen, la estrella de Belén que alumbró el pesebre en el lugar en el cual se hizo realidad el milagro de la encarnación. Pero la encarnación no fue solamente un hecho aislado, puntual, así, sino que ya venía siendo anunciado desde mucho antes, y eso lo deja en claro en el desarrollo del capítulo 1 del deseado de todas las gentes. Para revelar a Dios a todos, justamente ese fue el propósito por el cual Cristo vino al mundo, no solamente para revelar el carácter de Dios ante la humanidad que estaba hundida en el pecado, sino a todo el universo. Ella dice que al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema por el cual desean mirar los ángeles. Y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida, para la tierra y el cielo. El amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Ya que el conflicto comenzó en el cielo también había preguntas por ser respondidas y la encarnación respondió a algunas de las preguntas que faltaban ser respondidas en el mismo cielo. Por esa razón, no solamente para el mundo, sino para el cielo, la encarnación fue un acto más de revelación. El supremo acto de revelación, podemos decir, porque Cristo es la palabra encarnada, es la revelación en persona que Dios trajo a domicilio a nuestro mundo. La creación era una parte de la revelación, pero al ser estropeada por el pecado, no era completa, no pudo ser completa realmente. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra, fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores y del campo. Él asienta en las montañas en su fortaleza, suyo es el mar, pues Él lo hizo, dice el Salmo 65 y el 95 también. Fue el que llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todo, todas las cosas de la tierra, el aire y el cielo, escribió el mensaje del amor que el Padre le dio para escribir. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. La creación sigue siendo en forma limitada, pero lo es una parte de esa revelación, pero no es completa. Ha sido estropeada por el pecado, por ejemplo. Dios no mandó que los animales se coman unos a otros. Eso es producto del pecado. Dios no mandó que haya desequilibrios climáticos. Eso es producto del pecado. Catástrofes también son producto del pecado y por lo tanto no puede ser parte de la revelación de Dios en la naturaleza. Pero una ley de la naturaleza que sí podemos ver es que todo fue creado originalmente para el servicio. Así fue creado también el hombre. Y Cristo vino al mundo para expresar esa ley, la primera ley del cielo. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que nos sirva para alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez
sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. Todo lo creado ha sido creado para el servicio, pero el pecado trajo justamente el egoísmo, que es revertir ese principio tan esencial para la vida, que es el principio del servicio. Satanás justamente, por medio del egoísmo y del engaño, logró oscurecer la comprensión de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. El pecado tuvo su origen, sabemos que en el egoísmo. Lucifer, querubín grande, protector, deseó ser el primero en el cielo, trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características y así engañó a los ángeles. Así sedujo también luego a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es su justicia, Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerar a Dios como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo, y la tierra entonces quedó oscurecida, porque se comprendió mal a Dios. De forma tal entonces que la oscurecida comprensión de Dios que había en el mundo y también en el cielo debía ser disipada, y eso lo logra Jesús también en parte a través del acto de la encarnación. Pero él vino para luchar con sus propias armas y sabiendo que solo el amor despierta amor, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras que el diablo había traído sobre el mundo, a fin de que el mundo podría ser otra vez encaminado hacia Dios, se debía quebrar el engañoso poder de Satanás, pero no por la fuerza. Dios no trabaja así. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. De hecho, el amor, si no es libre, no es amor. Tiene que ser sí o sí libre, ¿verdad? El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amable. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Y Cristo, por ser Dios, ninguno mejor que Él para revelar realmente cómo es Dios. Pero el plan de salvación no fue una improvisación de último momento, sino que, deja claro Elena de White, que fue formulado desde el principio. El misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, Romanos 16 lo dice así, ¿no es cierto? Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Por lo tanto, siempre existió un plan de salvación preparado, por supuesto. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por la apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios siempre supo de la rebelión, pero no por eso Él evitó crear un Lucifer o crear una raza humana. Eso es uno de los grandes misterios del amor de Dios, ¿sí? Pero Él siempre fue el garante de su criatura, de la criatura, de lo que ha creado. Qué paradoja entonces, marca Elena de White, que Satanás quiso subir, Lucifer quiso subir, pero Cristo quiso descender. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo, pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se desprendió de eso, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, humillándose hasta la muerte de cruz. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al Padre, cerca del Padre, unido al Padre, pero prefirió devolver el cetro en las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estábamos en tinieblas y vida a los que estábamos pereciendo. Hace más de 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: he aquí, vengo para hacer tu voluntad, y recalcando: un cuerpo me has preparado. La voluntad de Dios sería hecha por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y por eso el cuerpo de Cristo fue preparado y Cristo se encarnó a fin de tomar la naturaleza humana sin renunciar o sin perder su naturaleza divina. Es muy interesante que Elena de White ve que la zarza ardiente delante de Moisés y la columna de nube en el desierto anticipaban la encarnación, por el hecho de que la gloria allí estaba velada por medio de esos dos elementos, la zarza o la nube.
Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad y la gloria invisible tomó forma de humana visible. Este propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos, y ahí vienen los dos ejemplos, ¿cierto? La zarza ardiente, en la que apareció Moisés, el símbolo elegido para representar a la divinidad, era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, una zarza, como hay tantas y tantas en el desierto, pero encerraba el infinito, la presencia de Dios allí. La zarza que estaba y no se consumía. El Dios que es todo misericordia verá a su gloria una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarle y sobrevivir. No hay parecer en él y hermosura, también diría de Cristo Isaías 53, ¿no es cierto? Así también en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres, les impartía su gracia, y la gloria de Dios suavizaba, velaba su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así entonces Cristo anticipaba que Él vendría un día, no en zarza, no en columna, sino que vendría por medio de un cuerpo como el de nosotros, sin parecer, sin hermosura. Y Él, cuando asumió su condición de ser humano aquí, vino para ser amigo de los pecadores y para revelar el carácter de Dios y la obediencia a la ley de Dios en su propia vida. Desde que vino a morar con nosotros, Él conoce y simpatiza nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede saber que Cristo ahora es el amigo de los pecadores, porque en toda promesa, doctrina, en toda enseñanza vemos a Dios con nosotros. Vimos que Satanás representa la ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que es imposible obedecer los preceptos de la ley de Dios, imputa al creador de la caída de los primeros padres, el autor de la miseria, el que permite que la gente sufra en este mundo y tantas otras mentiras. Jesús es un ejemplo de obediencia, por el contrario, porque tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó nuestras vicisitudes. Y entonces Hebreos 2:17 es muy importante aquí porque nos hace ver que Él tenía que ser en todo semejante a nosotros, sus hermanos. Por eso fue tentado en todo, pero sin pecado. Soportó toda prueba que estamos sujetos, no ejerció en favor suyo ningún atributo de su divinidad, y como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le daba. Me complazco, Dios, en hacer tu voluntad, ya decía, anticipaba el Salmo 48. Todo lo que hizo de bien lo hizo no en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. Por eso quedó calificado para hacer la ofrenda por nosotros los pecadores. Ahora es notable que Cristo, cuando asciende al cielo, no recupera su existencia previa, sino que retiene su humanidad, y así será por las edades sin fin. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, es la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Aceptó la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba con la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez sacerdote y víctima. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo fue tratado como nosotros nos merecemos para ser nosotros tratados como él merece, condenado por nuestros pecados, en lo que no había participado él, para que pudiésemos ser participantes de la justicia en la que nunca habíamos participado. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Y añade que por su vida y muerte Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. No es un emparche esto, es mucho más que eso. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se va a romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Completa el pasaje allí. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, sino que lo dio a la especie caída para siempre. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Sí, Cristo siempre será uno con nosotros y uno de nosotros. Y esto será
y con esto se completa el capítulo, un rey seguro contra una nueva apostasía, porque el malo se levantará dos veces, dice la palabra, ¿no? Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volver a levantarse. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención quedará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. El pequeño mundo nuestro, este pequeño mundo que quedó bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura en la gran creación y gloriosa creación de Dios, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Qué maravilla, ¿no es cierto? Qué maravilla que podamos nosotros ser parte de esta humanidad que sufre, que tiene dificultades, pero que también está llamada a cosas tan maravillosas como Dios ha manifestado a sus hijos. Mientras pensamos en esto, vamos a escuchar una hermosa parte musical. Al pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó. En el Calvario así murió por ti y por mí. Oh, gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por ti y por mí.
Culminemos esta parte con una palabra de oración. Querido Dios, gracias por Jesús, nuestro Salvador, que vino para revelarnos cómo eres tú, que vino para recuperarnos, que vino, Señor, para unirse e identificarse con nosotros de una forma tan profunda que nunca nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrá separar de ese gran amor garantizado por la encarnación de Cristo al ser parte de esta familia humana. Que cada día podamos recordar que tú eres con nosotros y que hay uno como nosotros a la diestra de tu trono, donde un día también nosotros pensamos si queremos estar. Estas cosas las pido agradecido por Jesús. Amén.